Dios les bendiga a todos aquellos hermanos en Cristo y amigos también que nos van a estar sintonizando, viendo a través de este pequeño mensaje. La vez pasada compartía el mensaje, un mensaje poderoso, no porque lo haya predicado yo, sino porque ha venido de la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nada más como predicadores, hay pastores, evangelistas, únicamente somos los que transmitimos esta palabra que Dios nos ha dado, la bendita bendición de propagar y promover esta palabra escrita por sus santos hijos, por sus ungidos, por sus siervos, tantos aquellos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quisiéramos en esta mañana compartir una palabra muy poderosa acerca de el siervo infiel. La vez pasada comentamos acerca del siervo vigilante. Ahora queremos hablar del siervo infiel. Entonces, pero antes que todo vamos a llegar en oración para pedirle al Señor que nos guíe, porque que no sea mi carne hablando, que no sea mi entendimiento, que no sea mi sabiduría, que no sea mi inteligencia, sino que la palabra de Dios impartida y que sea su santo y bendito Espíritu hablando a cada vida, a cada corazón, a cada ser que nos va a estar sintonizando a través de este medio cibernético en el cual estamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, pidiendo guianza, pidiendo, Señor, respaldo, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que tú seas, Dios mío, hablando, ministrando, Señor, a cada vida, a cada corazón, tanto al creyente, Señor, como aquel que está frío, como aquel, Señor, que no te conoce. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en esta hora, Padre Celestial. Te pedimos por tu Santo Espíritu que seas, Señor, hablando, tocando, Señor, cada vida, cada corazón que va a estar escuchando esta palabra, Señor, poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias por todo y en todo. Amén. Bueno, sabemos que el mundo siempre va de mal en peor. Hay guerras, hay pestes, hay rumores de guerra, hay pandemia, hay, hay caos, muertos por un lugar, muertos en Europa, muertos aquí en las Américas, pero confiando en Dios que Él pronto viene, aleluya, y Él nos va a llevar a su morada celestial para que nosotros dejemos de padecer lo que estamos padeciendo. La palabra es muy explícita y acerca de todo lo que vendría a acontecer. Como dije la vez pasada, lo repito hoy, que dice su palabra en Mateo 24. Ahí especifica, y tal vez en el futuro, pronto futuro, vamos a tener la oportunidad de compartir esta palabra poderosa. Pero ahora quisiera invitarlos a que abran en sus Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 12, verso 41. Lucas 12, verso 41. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y bendito Espíritu. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará y le pondrá con los infieles. Perdón, dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El verso 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho,
mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pues vemos que en estos momentos, aparte de que hemos subido unas alabanzas, yo creo sinceramente que Dios nos ha llamado a todos a predicar la palabra de Dios. Como dije anteriormente y lo sigo recalcando, que no me considero un predicador, un pastor, un evangelista, pero sí me gusta leer las escrituras y darle Dios me da el discernimiento a través de su Santo Espíritu de lo que Él quiere mostrar, ¿verdad? Entonces queremos compartir. No es un mensaje, únicamente es un pequeño eh, reflejo para que nosotros seamos motivados a través de la palabra para seguir en el camino que Dios nos ha tratado. Es difícil, es muy difícil. La palabra del Señor nunca en ningún momento nos dijo que no, iba a ser fácil. De hecho dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Vemos en el primer versículo que Pedro era uno de los 12 que muchas veces se adelantaba a hacer preguntas, a concluir muchas cosas, y por ser quizá aquel siervo intrépido, aquel siervo preguntón, aquel siervo osado a hacer las cosas, Dios, Jesucristo tuvo un trato especial con él. No es que haya sido de sus favoritos, pero como era un poco preguntón, salido, podemos decir, y un poco inoportuno, Jesucristo usó esa inoportunidad para, para poder hacer de él lo que al día de hoy sabemos que él fue. Y dice que entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Sabemos que una parábola, por aquellos que no saben, es un mensaje que lleva una enseñanza detrás. O sea que es una palabra que lleva un doble mensaje, ¿verdad? En este caso habíamos estado leyendo del siervo vigilante, pero ahora el título es el siervo infiel. Pedro osó en preguntarle que si eso era para todos los que habían estado escuchando anteriormente o que solo se refería a los discípulos. Ahora, en la actualidad, pues se refiere a todos aquellos que seguimos la palabra de Dios, que estamos en el ministerio, ya sea que en la alabanza, en el ministerio de la enseñanza de la escuela de los niños, como diáconos, como ancianos, como escritores de libros, como porteros, como aquellos que limpian la iglesia. En fin, todos somos importantes en la viña del Señor, porque Dios ha dejado a algunos como pastores, a otros como evangelistas, a otros como predicadores, a otros como misioneros, pero todos tenemos ese trabajo, esa labor, no solamente por supuesto, de perfeccionar en la santidad, perfeccionándose en la santidad, porque sabemos que al cielo no se llega por un ministerio, no se llega porque yo soy un buen cantante, un buen predicador o un buen guitarrista, sino que porque soy siervo de Jesucristo. Y la vez pasada lo recalqué y lo recalco hoy, que al cielo no van a entrar por ser pastores, evangelistas, diáconos, tesoreros de la iglesia, sino porque hayamos tenido un trato personal, íntimo con nuestro Señor Jesucristo, y nuestros pecados continuamente han sido confesados delante de Él. Me llama mucho la atención un predicador que dice el peor pecado es aquel pecado no confesado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos nada más en los pecados de muerte, pero también aquel pecado, por muy pequeño que sea, al no haberse confesado delante de Dios, tenemos una tacha, tenemos una mancha en nuestros ágapes. Así es que perfeccionemos nuestra vida. Yo sé que no es fácil, como les dije, pero lo podemos hacer logrando poco a poco, en la oración, en la intercesión, en la lectura, en la obediencia, en la sumisión a su palabra. Porque ya no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Leyendo las Escrituras nos damos cuenta de este tesoro tan grande. Y dijo nuestro Señor dijo en el 42, dijo, y dijo el Señor,
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? En este aspecto lo podemos entender como un predicador, como un pastor, como un mayordomo. Nosotros somos mayordomos cuando se nos asigna una labor, ya sea pequeña o grande, somos mayordomos. Practicamos la mayordomía. Entonces, si alguien, por ejemplo, me ha dado a cuidar 5 carros, vamos a poner ejemplo, mi deber es cuidar que nadie se vaya a robar esos 5 carros, mantenerlos limpios por fuera y por dentro, y en todo caso que el dueño me haya otorgado el permiso, me haya dado el permiso de venderlos. Mi deber es que cuando estos compradores vengan, esos carros estén intactos, estén limpios, estén presentables, para que se lleven una buena impresión, y por supuesto que tengan un motor bien afinado, para que cuando las personas quieran comprar el vehículo, puedan obtener el vehículo, ese carro, yo me sienta contento. En este caso, nosotros en el Evangelio nos ha dado la palabra de Dios, no solamente para que la vivamos, sino para que seamos ejemplo para otros. Esa es una mayordomía, ese es un encargo que Dios ha dado a nosotros los cristianos, a hacer luz en las tinieblas. Una comida, por muy excelente que se pueda ver, muy apetitosa, muy deliciosa, pero si no lleva el condimento de la sal, esa comida no sabe bien. Entonces nosotros como cristianos hemos sido llamados como sal, para darle sazón, darle el debido sabor al alimento, para que la gente cuando pruebe y querramos compartir las buenas nuevas del Evangelio, puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y dice, aquí habla de la mayordomía, dice que tiene que ser fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. El pastor es llamado, el predicador es llamado, o el siervo es llamado a compartir la palabra de Dios. A veces lo podemos hacer no necesariamente llevando una Biblia por las calles, o al colegio, o al trabajo, sino orar por aquel necesitado, ¿verdad? Mostrarle de que Cristo vive en nuestras vidas, y a través de nuestra mayordomía que Dios ha delegado en nuestras vidas, poderle predicar, y si hay una necesidad, decirle, llamarlo a un lado, ¿verdad? Por si él o ella tiene pena, y decirle, mire, ¿qué quieres que ore por ti? ¿Quieres que interceda por ti? Tal vez ha de estar pasando una necesidad, una enfermedad, un momento precario en su vida. Entonces nosotros somos llamados a compartir esa, esa mayordomía, ese evangelio, esa pureza de la palabra de Dios a aquellos que nos escuchan. Bienaventurado aquel siervo, dice en el 43, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado, la vez pasada hablamos de esa palabra que es 3 veces bendito o 3 veces favorecido, como cuando se le presentó el ángel, le dijo bienaventurada tu mujer, hablándole a María, que era una virgen y después dejó de ser virgen, ya que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuál es qué mejor bienes, verdad? Que nos ponga en lugares altos, o sea, refiriéndonos que Él nos va a llevar a su morada celestial. El Señor tiene preparado, dice el Señor Jesucristo, si en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues para preparar. Son retoques que el Señor se eh, está comentando en esas escrituras, para que nosotros, Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, si en estos momentos tal vez tu querido amigo o hermano en Cristo tal vez está viviendo en una lipidia, en una pobreza, en una necesidad, el Señor tiene mejor lugar para nosotros. Todo aquel predicador que te viene predicando de que veo una casa, veo bienes en tu vida, es un tronco de mentiroso, porque el Señor nunca nos prometió lugar aquí bello, lugar aquí espacioso, lugar, es más, como dije al principio, que la misma palabra a través de nuestro Señor Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicción. Y muchas veces no tenemos para pagar nuestra hipoteca. Tal vez nos pueden hipotecar, o nos pueden quitar, nos pueden sacar de nuestras casas, pero
con que tengamos vida, dice la palabra Señor, y tengamos sustento, estemos y sustento y abrigo, dice que estemos contentos con esto. Muchas veces nos afanamos a almacenar, a tener, pero ¿de qué sirve si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Entonces estamos vacíos en nuestro interior, porque es solo únicamente lo que queremos abastecernos de las cosas externas, de tener un buen carro, de tener una buena casa, de tener una buena cuenta bancaria, de tener propiedades en otros países. Pero este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecirnos, y la bendición es más grande que tengamos a Cristo en nuestro corazón, para que cuando Él pronto venga, como lo relata las Escrituras, que Él vendrá como un ladrón en la noche. Cuando Él venga, estemos preparados nosotros como sacerdotes, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Que todos ellos sean salvos. Son cosas que continuamente nosotros tenemos que pedirle al Señor. No que nos dé un mejor vehículo, no que nos dé un Porsche, no que nos dé un Lamborghini, no que nos dé un Ferrari, no que nos dé carros o propiedades grandísimas, sino que nos podamos confirmar nuestra salvación a través de Jesucristo, y podamos dormir en paz, dormir tranquilos, porque aunque se nos presenten muchas tropiezos, dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos, lo dijo el apóstol Pablo. Y de aquí está hablando eso. Dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Aquí sabemos que no es malo comer. Lo que la palabra se está refiriendo es a hartarnos y a poner nuestro estómago número uno en base a todo lo que a toda la necesidad. Dice: y comenzaré a comer y a beber y a embriagarse. ¿Verdad? No es malo beberse un vaso de agua, no es malo tomar un café, no es malo tomar una taza de jugo, sino que aquí está hablando de embriagarse, con vino, con alcohol, con licor y toda aquella sustancia que el Señor nunca en ningún momento, ni por texto, ni por pretexto, quiere que nosotros nos embriaguemos. Es más, nos llama a nosotros que evitemos estas prácticas mundanas, que nos alejemos de ese camino. Yo doy gracias a Dios que nunca he probado, el Señor nunca me sacó del alcoholismo, pero pues he tenido familiares que han sido alcohólicos, y siempre pidiéndole al Señor por ellos, para que no vuelvan a caer en esa en ese error, en ese pecado, en esa práctica, en ese vicio, porque no solamente mata el cuerpo, sino también mata el alma. Dice aquí: vendrá el Señor, dice en el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Sabemos que han salido muchas sectas que han designado días, fechas en cuando Cristo vendrá. Aquí dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Sabemos que la venida del Señor, o el rapto, como se conoce, va a ser algo que dice que será como un relámpago que empieza en el este y termina al oeste. Y es algo que no sabemos cuándo, el día y la hora, pero sabemos que pronto es. Porque si en aquel entonces ya Pablo lo estaba predicando, ¿cuánto más ahora, que son segundos que ya hacen falta en el reloj que Dios tiene? ¿Verdad? Dice que la copa está en las manos de los ángeles, de la ira de Dios sobre estas naciones, sobre estas tierras que han provocado, o que hemos provocado en ira a Dios por nuestras prácticas inhumanas, salvajes, animales, en el cual el hombre y la mujer, por supuesto, han sido partícipes de todas esas maldades. Tanto crimen, tanta secuestro, tanta desaparición,
tanta violación, tanto niño, tanta extorsión, tanta mentira, tanto rencor que ha habido, y por eso las naciones se pelean por un pedazo de tierra, por cosas que no valen la pena, matando a un hombre por un reloj, por un anillo, por una prenda. Y han habido niños, niñas que se quedan huérfanos de padre y madre solo porque llegó un ladrón y les quiso quitar la cartera y tal vez solo tenía 5 o 10 dólares. Y no es justo, no es justo. Y uno de los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, eh, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Y a veces no solamente matamos con un cuchillo, con una pistola, sino cuando odiamos al hermano, cuando hablamos mal de él. Así que estas prácticas no son de un cristiano. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, dice la palabra. Y leyendo en el 47, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó o no se percató, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Verdad? El Señor nos ha puesto como siervos. Ahí va otra palabra, siervos. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad, sabemos cuál es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. La voluntad escrita. No lo va a encontrar en el Google, no lo va a encontrar en WhatsApp, no lo va a encontrar en Twitter, no lo va a encontrar en el YouTube. Aquí está la voluntad de Dios, la bella palabra de Dios, ¿verdad? Las palabras que Él nos dejó escritas a nosotros. Dice en el 48: más que el sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A veces hay gente en el mundo que actúa mejor, mucho mejor que un cristiano. Um, Hay otras religiones que dicen tener la verdad, y la verdad lo único que hacen es malinterpretar, tergiversar la palabra a su conveniencia, y predican otro evangelio. Tuercen la palabra que está escrita, malinterpretan la palabra, piden dinero en nombre del Señor Jesucristo. Por eso el mundo está harto de escuchar personas que predican la palabra de Dios, porque lo primero que hacen es que lo vinculan con aquel predicador que se robó miles, millones, con aquel estafador, con aquel mentiroso, con aquel falso profeta. Y lo que hacen es que vinculan estos predicadores, diciendo de que todos son ladrones, de que todos son mentirosos, de que todos son sinvergüenza, de que todos son abusadores, que todos hacen lo mismo. Y no es así. En aquel día, cuando Cristo venga por su iglesia, nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Pues, pero lo principal es salvar nuestras propias vidas. Si tú, querido amigo, dices: yo no voy a la iglesia porque el pastor que está ahí en la esquina es un tranza, pues ve a otra iglesia donde se predique la palabra de Dios. Porque recuérdate que tu salvación es muy individual. Tu salvación es importante. Tu corazón, tu alma, tu vida, tu esposa, tus hijos son muy importantes ante los ojos de Dios. No pongas como por pretexto la vida de un pastor, de un evangelista, de un extorsionador, de un sinvergüenza predicador, eh, por tu salvación. Tu salvación es muy importante ante los ojos de Dios. Tiene que ser importante para ti, tiene que ser importante tus hijos, tu herencia, lo que Dios te ha dado. Y no me estoy refiriendo de tus pertenencias, de tu casa, de tu carro, no. Esas cosas se van a quedar. Todo en esta vida se va a quedar. Lo más importante es tus hijos, tu esposa. Y si eres una hermana, tu esposo, tus hijos, tus nietos. Así que quisiera en esta hora orar, y por supuesto siempre motivando a nuestros amigos que, si no conocen a Cristo, no es una religión. En ningún momento he hablado de lo que he dicho. He hablado de una religión. Lo único que quiero es que tú
entiendas que Cristo te ama y que Él vino más de 2000 años atrás para salvar tu vida. Cristo no es una religión, Cristo es salvación. Ora conmigo ahí donde estés, ya sea hermano, amigo, hermana, joven, jovencita, anciano, niño. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que en esta hora, Señor, que he compartido tu palabra, Señor, quizá torpemente lo he hecho, Señor, pero que seas tú hablando, Señor, al corazón del necesitado, del borracho, de la prostituta. Señor, que te seas tú ministrando al corazón, Señor, de aquel hombre, aquella mujer, Señor, que aunque ande con una corbata, ande con un saco, con un buen vestido, Señor, lleva resentimiento, odio, rencilla, desprecio en su corazón. Hayan sentimientos, Señor, de suicidio. Hayan sentimientos, Señor, macabros, Señor, en su mente y en su corazón. Te pido, Señor, que tú llegues, Señor, tú seas ministrando cada vida, cada corazón, Señor amado, y sobre todo salvando las vidas y reconfirmando, Señor, aquellos que hemos profesado tener el evangelio puro, pero que no hemos estado, Señor, a la brecha, no hemos estado, Señor, al pie del cañón, siguiendo tus estatutos, tus palabras, siguiendo, Señor, tu palabra santa, Señor, al pie de la letra. Sé que es difícil, pero no imposible, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y salva, Señor, aquel que está necesitado, donde quiera que esté, Señor, aquel indigente, Señor, aquella persona, Señor, que anda por las calles, aquel joven que ha sido despreciado por sus padres, por su madre, Señor, que tu palabra, que tu presencia le pueda confortar, Señor, en esta hora, no importando, Señor, si este video se ve de día o de noche, que pueda escuchar esas palabras, Señor, que Cristo le ama, que Cristo quiere salvarle, que Cristo está presto allí para escucharle, para ser su confidente, su amigo, su salvador, su Señor, su Rey, y sacarlo de ese momento precario, de ese momento amargo en el cual está atravesando, y ponerlo, Señor, en lugares donde hayan pastos verdes. Padre, sabemos que estamos pasando por una necesidad, hay, Señor, un caos en el mundo, pero sabemos que todos aquellos que profesamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la confianza de que tú, Señor, ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos, dice la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, guarda, Señor, de mis hijos, guarda de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, apártalos del mal, Señor, aquellos siervos, predicadores, evangelistas, Señor, que andan predicando tu palabra fielmente, Señor, aquellos siervos que han expuesto, Señor, sus vidas para llegando, Señor, a los hospitales, a las cárceles, a predicar, a dar un tratado, a dar una Biblia. Señor, que tú los guardes y los bendigas en estos momentos, y que sus esposas, sus hijos, su descendencia, Señor, las congregaciones que tú has puesto en sus manos, sean bendecidas, Señor, por tu santo y bendito Espíritu, a través de la sangre de Cristo Jesús, por medio del que todo lo manda, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, que es nuestro Dios que está en los cielos, y que nada para Él es preocupante. Todo está, Señor, bajo su control, todo está bajo su permiso, y no hay nada, Señor, no hay ninguna hoja que se caiga sobre del árbol que tú no lo sepas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por todo y en todo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.